Muy bien, jóvenes, vamos a continuar. Muy bien, jóvenes. Ya, ahí está ingresando ya todo. Ya, entonces, jóvenes, les decía que toda esta pandemia de delincuencia y de violencia que vive el Ecuador en las cárceles y fuera de ellas, tienen como consecuencia la mismísima corrupción de los gobernantes, que en lugar de hacer leyes para que beneficien y ayuden a progresar al pueblo, lo único que les interesa es forrarse de billetes y los ponen a los medios de comunicación a cacarear día y noche, distrayéndonos con otras cosas en lugar de centrarnos en los problemas realmente importantes. Jóvenes, si las situaciones siguen así, y el pueblo no reacciona, el pueblo no abre los ojos y no comienza a debatirse estos temas y la gente no entra en razón, en conciencia de cuáles son las verdaderas causas de la delincuencia. El Ecuador tranquilamente, y ojalá que nunca suceda, pero tranquilamente el Ecuador puede convertirse en una especie de narcoestado, en una especie del estado del terror, un estado donde el que manda no es la ley, el que manda no es el orden, el que manda no es la policía y la autoridad, sino que el que manda son las bandas delincuenciales. ¿Qué les parece eso, jóvenes? Voy a preguntarle vamos a ver, vamos a preguntarle a José Pérez. José, una pregunta para usted. ¿Por qué será grave, José Pérez, por qué será grave que que un estado no pueda controlar la delincuencia? ¿Por qué será grave? ¿Qué consecuencias trae cuando el Estado ¿Por no... qué será grave qué, profe? ¿Por Disculpe qué, que no lo escuché. por qué es grave que un Estado, que un gobierno, que un presidente no pueda controlar la delincuencia? ¿Por qué es grave eso? Porque básicamente hay más delincuentes ¿cómo es? Que esos que defienden los crímenes y eso. Ya, el problema, jóvenes, es de que cuando la ciudadanía, cuando un Estado, a ver, doy la palabra a Alanis Medrano antes de continuar. Alanis, adelante. Hay pérdidas humanas y afecta a la economía del país. Totalmente. Esas están entre las causas que hay. Y así es Alanis. Pero yendo más allá, jóvenes, cuando un Estado se vuelve un Estado inútil, pero un Estado inútil por corrupto, porque un Estado corrupto es incapaz de levantar la mano y hacer cumplir la ley y el orden. Los criminales y los carteles de drogas y las pandillas le pisan el poncho al Estado, no le importa nada cuando un Estado es corrupto, porque los mismos que están al frente de las autoridades del gobierno muchas veces están metidos en cosas de corrupción. Entonces, cuando un Estado, cuando un gobierno pierde el control de la seguridad de una nación, en esa nación reina la anarquía. Es decir, en esa nación ya nadie manda y cada uno comienza a vivir la ley de la jungla. El más fuerte sobrevive y sálvese quien pueda y ármense hasta los dientes para que salve el que pueda. Y eso se convierte en un estado de terror. Eso se convierte en una especie de guerra civil. Fíjense, jóvenes. Miren lo que le está pasando a México, un país pero hermosísimo, jóvenes. De verdad, México, mis respetos, su cultura, gente, gastronomía, películas, música, turismo, todo. México tiene todo para ser una potencia increíble, pero miren el problema en que está México.
Y ojo, que no es culpa de este gobierno de ahora, que más bien este último gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido un gobierno bastante coherente en muchas cosas, sino que en México la podredumbre de la delincuencia, del tráfico, debido a que está al lado de Estados Unidos, eso viene pero desde hace años y años y años atrás, cosa que un solo presidente no va a lograr arreglarlo, por más buena voluntad que tenga Andrés Manuel López Obrador, lamentablemente. Entonces, ¿qué es lo que pasó en México, jóvenes? Recientemente, hace unos meses, hubieron las elecciones seccionales para elegir alcaldes, representantes provinciales, así, esas elecciones seccionales. Si no me equivoco, asesinaron a más de 80 políticos en plena campaña. Qué sé yo, reunían a la gente con un discomóvil para dar el discurso, llegaba una camioneta 4x4, vidrios ahumados, abrían las metralletas y lo mataban a los candidatos. Eso es lo que pasa en un estado de anarquía, donde reina el caos. Y bueno, no es que todo México esté así, pero hay muchas partes calientes en México. Y cuando la gente se da cuenta de que por más que denuncian a la policía, piden ayuda a los militares, a la Guardia Nacional, y ellos no hacen nada en contra de los carteles, miren lo que hicieron en México. En México conformaron en un pueblo un grupo llamado de autodefensa. Estos denominados grupos de autodefensa, en este caso se llama el grupo El Machete, así se llama este grupo de autodefensa. ¿Quiénes son? Son ciudadanos comunes y corrientes, agricultores, campesinos, gente normal del pueblo, pero que al ver que la policía, que los militares, que el gobierno hacen poco o no hacen nada para combatir la delincuencia, esta gente decide armarse hasta los dientes con cuchillos, machetes, con pistolas, revólver, con ametralladoras, carabinas, escopetas, con lo que más puedan. Pero miren, aquí es donde las cosas comienzan a salirse de control. Miren lo que pasó, jóvenes. Esta noticia es del 29 de julio del 2021, es decir, esto es de ayer. Esto está fresquito y calentito. Un nuevo grupo de autodefensa se tomó un municipio de Chiapas y secuestró a 21 personas. ¿Saben por qué? Porque este grupo de autodefensa, que son ciudadanos de ese pueblo ya cansados de la delincuencia, eh, prácticamente, no sé si ustedes han visto esas películas tipo La Purga, creo que se llama, donde hay una noche donde se cometen asesinatos y tanta cosa. ¿Se llama así? La Purga creo que es, ¿no? Sí, profesor. Ya, algo así, algo similar es lo que se ha realizado prácticamente aquí en Chiapas, pero tratando de buscar a los que son miembros de los carteles de drogas y de las pandillas que a ese pueblo lo tenían bajo el terror. Fíjense cómo se invierten los papeles. Ahora esta gente armada hasta los dientes va de casa en casa, incendiando casas, quemando, destruyendo, incendiando carros, buscando a los presuntos delincuentes, que al final no se sabe, serán delincuentes, no serán delincuentes, pero dicen que los están buscando. Y bueno, han secuestrado a 21 personas. ¿Secuestrado por qué? Porque ellos no tienen la potestad legal de tener a una persona encerrada en la cárcel. Entonces, por eso le ponen aquí secuestrados también. Entonces, jóvenes, las autoridades señalan de que ese hecho, de este grupo se tomó la ciudad completa, una ciudad enterita, se la tomó y le acusan al grupo, al colectivo de autodefensa que se llama El Machete, que recién se formó con el objetivo de expulsar a los carteles de la droga de las comunidades que son mayoritariamente indígenas del Estado mexicano. Aquí se, bueno, estos son camiones del ejército porque el gobierno le tuvo que enviar a la Guardia Nacional para tratar de controlar ahí la situación, porque esa ciudad cayó en manos de ese grupo de autodefensa denominado El Machete. Bueno, hay un montón de videos en la red. Miren ese estado de caos, jóvenes. ¿Qué les parece? Miren esa camioneta cómo quedó incendiada y toda la gente ahí encapuchada, que son hartísimos, son muchísimos. Observen este video. 200 hombres armados. Entraron, hasta la alcaldía se tomaron. Ahí está la gente, miren, esta es la gente. Son ciudadanos
Son ciudadanos, pero hartos de la delincuencia, es decir, cansados, hastiados de la delincuencia, de las drogas, de las pandillas, que no los dejan vivir, y la policía y los militares que no hacen poco o nada, mejor dicho, para controlar la situación. Esto es lo que sucede, jóvenes. ¿Qué les parece? Iban buscando sicarios, dice. Miren el estado de caos en el cual se puede convertir una ciudad. Miren, escenas de pánico, incendios. Miren la destrucción. Bueno, creo que no vale la pena continuar viendo situaciones así, pero sí vale la pena reflexionar en todo lo que nos puede llegar a pasar si el gobierno sigue con la cantaleta de que hay que reducir el presupuesto del Estado, que hay que reducir el presupuesto de la educación, que hay que reducir. Eso fue todo lo que hizo Lenin Moreno en estos 4 años, fue cortar, 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 reducir, 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 reducir. Eliminó la Secretaría Nacional de Inteligencia, redujo personal de seguridad, redujo el presupuesto para las cárceles, redujo el presupuesto de universidades, redujo el presupuesto de educación, redujo el presupuesto de la salud. A los pocos meses, vino la pandemia. Y los hospitales sin presupuesto. Acuérdense que la primera ministra que tuvo Lenin Moreno, ni bien llegó la pandemia, renunció. Y en una declaración muy fuerte ella dijo, no puedo hacer nada frente a la pandemia porque nos redujeron el presupuesto y no hay presupuesto. Entonces, mientras este tipo de gobernantes títere, de gobernantes canalla, de gobernantes que son servidores de sus propios bolsillos, sigan al frente de un Estado, no se podrá hacer mayor cosa por mejorar esta situación. Pero jóvenes, yo quiero que sobre todo ustedes se queden con la idea central, que es, o mejor dicho, son muchas las causas que están por detrás de toda la violencia que hay en las cárceles. Incluso esas personas que están ahí en la cárcel por crímenes, drogas o lo que sea, han tenido un proceso muy complicado y muy duro desde que eran niños, que los fue poco a poco empujando a ese mundo oscuro y negro de la delincuencia. Así que si queremos acabar con ese tipo de situaciones de delincuencia y todo eso, tenemos que atacar a la raíz principal, que es la mismísima corrupción que está enquistada en los altos mandos de las autoridades. Entonces, jóvenes, eso por un lado es importante tener en cuenta. Y por otro lado, también no nos quedemos solo con la noticia, como quien dice, con la parte negativa, porque también hay partes muy, muy positivas que se dan en el Ecuador. Pero como en todas las cosas, jóvenes, sucede que hay que trabajar, hay que creer, hay que soñar y hay que impulsar para salir adelante. Si es posible construir un mejor Ecuador, todo es posible. Y si no podemos cambiar el mundo y no podemos cambiarlo al país entero de la noche a la mañana, por lo menos jóvenes comencemos cambiando, ¿quiénes? Nosotros mismos. Si estamos hartos, cansados, hastiados de ver la corrupción, la mentira y el fraude en las noticias, en los políticos, en los gobernantes, listo, entonces comencemos por nosotros al menos, tratando de ser transparentes en todas nuestras acciones, comenzando desde las cosas pequeñas, como el hecho, por ejemplo, de presentar una tarea, pero hacerla nosotros a esa tarea. Y no andarnos pasando la tarea por los grupos de WhatsApp que a veces se pasan. Oye, pásame tal tarea. Yo le pongo el otro nombre, le cambio el tipo de letra, color de letra y nadie se da cuenta. Vas a ver cómo lo engañamos al profe o a la profesora y ni se da cuenta. No, pues si nosotros tenemos esa visión de engañar, si tenemos esa visión de mentir, desde ahí ya comienza la corrupción. Entonces, por eso le decía, jóvenes, comencemos por nosotros mismos, haciendo un trabajo de transformación nosotros mismos, que sí se puede hacer cosas buenas por el país y dentro del país sí se puede hacer. Y a propósito, jóvenes, les recomiendo mirar este canal de este señor que es un influencer, youtuber ecuatoriano que se llama Nicolás Muñoz. No sé si alguien ha visto los videos de este influencer, pero es súper, súper positivo ver estos videos.
y nos muestra cómo cómo personas pudieron salir de la nada y crear grandes empresas aquí en el Ecuador sin necesidad de ir a triunfar afuera. Entonces, él nos hace ver que sí es posible, que podemos hacer cosas buenas los ecuatorianos y podemos hacer emprendimientos de calidad y que vale la pena, que lo harán quedar el país por lo más alto. Miren, por ejemplo, aquí, solo leo aquí la reseña del video. Dice, este es el sueño ecuatoriano, Pintulac. Es una marca famosa de pinturas ecuatorianas 100%. El dueño de esta fábrica, el que inició, que es el que ustedes ven en la portada del video, aquí en la miniatura del video, quedó huérfano a los 17 años. Y con 17 años dice quedó a cargo de sus 2 hermanas y tuvo que emprender por necesidad. Yo me lo escuché, me lo vi a este video y él contaba que al inicio apenas comenzaron en un local pequeñito de unos cuantos metritos cuadrados nada más para vender pinturas y que apenas en una percha de madera que la fabricó él mismo, porque él pensó, dijo, me resulta más barato yo mismo comprar la madera y los clavos y yo voy a hacer un stand para poner ahí las pinturas para vender. Él mismo con sus manos trabajó esas tablas, esa madera, para colocar ahí sus pinturas para vender. Y hoy en día es una empresa que factura anualmente millones y millones de dólares en todo el Ecuador. Y eso lo logró hacer un ecuatoriano. Mírense estos videos, jóvenes, que les va también a cambiar un poquito la visión del país, porque a veces también los medios de comunicación solo nos muestran lo negativo, la verdad. Nos muestran noticias terribles, noticias feas, pero también se puede ver noticias buenas del Ecuador. Entonces, mire, esta es la historia de Pintulac, que esta marca famosa de pintura 100% ecuatoriana. ¿Sí? Miren, aquí tenemos, dice, ahora soy accionista de Supermaxi, corporación la favorita. Ahí les enseña todo. Crucero obligatorio antes de morir, un crucero diferente en las Islas Galápagos, que también es 100% ecuatoriano ese crucero. Son emprendimientos increíbles. Y uno de los que más recomiendo, bueno, este de aquí, si ustedes ven este Hotel Hacienda, es impresionante el nivel de amigables que son con el medio ambiente. Miren ese video de este emprendimiento, de este hotel, que queda aquí en la costa, jóvenes, y que es un ejemplo para el mundo entero, la Hacienda La Danesa. Si usted es amante del chocolate, le sugiero que mire este video que dice cómo ganó el premio al mejor chocolate del mundo. Esta marca de chocolate se llama Pacari. Quizá ustedes algún momento han tenido el privilegio de probar la calidad de ese chocolate. Es exquisito, es de lo más sabroso y de la mejor calidad del mundo. Por eso ganó el primer premio, el primer lugar al mejor chocolate del mundo. Este señor de aquí, que es ecuatoriano, con esta empresa, con este emprendimiento que se llama Pacari. Entonces, bueno, jóvenes, les sugiero cuando puedan ustedes miren, observen, que eso también es motivante, porque también pues tenemos que motivarnos y darnos cuenta que también se pueden hacer las cosas bien y que se puede ganar mucho dinero sin necesidad de meterse a vender drogas ni a los carteles ni a las pandillas. Se puede ganar dinero trabajando por el camino derecho, haciendo las cosas honestamente bien. Sí se puede hacer. Así que les recomiendo ese canal, jóvenes, cuando puedan, pues denle una pasadita, miren o por lo menos escuchen mientras barren, trapean, lo que sea, vayan escuchando lo que dice, que es realmente muy interesante. Listo, jóvenes, aquí terminamos. Cuídense, un bonito fin de semana para el aporte, las diapositivas, de ahí sale el aporte, estudien de ahí. Y nada, que pasen muy bien y nos vemos la próxima. Chao. Listo, jóvenes, cuídense.